Yo me llamo Olivia y soy de la Ciudad de México. A los 29 años emigré a Suiza porque mi esposo es suizo. Llevo 16 años aquí y tenemos 2 hijos. ¿Por qué Suiza y no México? Sobre la posibilidad de vivir en México lo platicamos al principio cuando nos casamos. A mi esposo sí le hubiera gustado irse para allá, pero en ese momento él tenía mejor trabajo que yo y él ya vivía solo. Así que el panorama para comenzar nuestra vida juntos se veía más fácil aquí. Suiza es un país muy bonito, económicamente muy estable y tiene un sinfín de cosas buenas. La lista es grande, pero lo que yo más aprecio es el aire puro. Sin duda hay otros beneficios que tienen mucho peso. Por ejemplo, la educación. La educación aquí es gratuita y de calidad. Así que conforme iban creciendo nuestros hijos, este fue un factor determinante para tomar la decisión de quedarnos aquí definitivamente, ya que en México el pago de colegiaturas es todo un tema. Para mí al principio la adaptación a un nuevo país fue muy difícil por muchos factores, empezando por el idioma, seguido por el clima, el cambio de residencia de una gran ciudad a un pueblo, los choques de cultura, etc. Pero poco a poco, con la ayuda de mi esposo, fui integrándome y fui librando los obstáculos. Pienso que cuando se emigra a otro país, el no hablar el idioma y el no poder expresarse libremente o espontáneamente, como lo sería hablando en la lengua materna, es muy duro. Para mí fue como perder la identidad. De pronto ya no era yo. Empecé a perder la seguridad de mí misma, dejé de reírme, dejé de ir a fiestas o reuniones porque no me sentía bien, me sentía incómoda, no entendía nada. Y aunque tomé un curso intensivo de 3 horas diarias de alemán durante los 2 primeros años, los frutos se vieron como 6 o 7 años después, cuando ya entendía y ya podía entablar una conversación. Y es que aquí hay que aprender 2 nuevos idiomas, el alemán alto, que es el que se enseña en la escuela, y el suizo alemán, que es un dialecto, y es el que se habla aquí. Hoy en día estoy bien integrada, hablo el idioma alemán y entiendo en un 80% el dialecto suizo. Trabajo en un gimnasio como instructora de fitness y doy clases de zumba, de yoga y de gimnasia para personas de la tercera edad. En Suiza hay muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades. En los años 50, Suiza ofreció trabajo a españoles e italianos. Algunos de ellos se quedaron solo a trabajar por una temporada y luego se regresaron a sus países. Y otros sí echaron raíces aquí. Luego a finales de los 80 vinieron algunos del este de Europa y en los 90 vinieron del sureste de Europa, de la ex Yugoslavia, que llegaron huyendo de la guerra y después se establecieron aquí y se trajeron a sus familias completas. También conozco personas del Tíbet. Cuando se llega aquí solicitando asilo político, el gobierno les da un lugar donde vivir mientras su solicitud entra en proceso e investigan el caso específico de cada solicitante. Y después se determina si aceptan o no su solicitud. De ser aceptada, viene todo un proceso de integración. Primero, solo pueden vivir aquí sin trabajar. Después hay que ir a la escuela y estudiar el idioma. El gobierno cubre los gastos de la escuela. Se les da vivienda, comida y un poco de dinero para comprarse cosas básicas. La vivienda es compartida y cuando ya tienen cierto nivel de alemán suficiente para trabajar, ya les otorgan permiso de trabajo y entonces ganan su dinero y así ya pueden rentar ellos su propia vivienda. Esto lo sé directamente por una amiga del Tíbet que conocí en la escuela de alemán y que en ese entonces ella estaba muy jovencita, se vino solita. Yo misma fui viendo poco a poco su proceso. Realmente he quedado muy impactada de lo bueno que es este país con los migrantes. Como mujer me he sentido muy bien en este país. La mujer aquí tiene muchos derechos, es muy libre. Hay igualdad de género. E incluso el ser ama de casa aquí se reconoce como un trabajo. Los roles de género dependen de la generación. Los adultos mayores siguen con los roles tradicionales, pero entre más joven es la generación, más equidad hay entre hombres y mujeres. Hoy en día hay parejas jóvenes donde el esposo se queda en casa con los niños y la mamá es la que trabaja y trae el sustento. Donde sí he sentido un poco de este cuestionamiento social es como mujer extranjera. Ese cuestionamiento de si me casé por conveniencia. Y cuando se enteran o les platico que nos conocimos aquí, en un viaje que yo hice por Europa cuando terminé la universidad, ya cambian su expresión. Hoy puedo decir que me siento completamente yo otra vez, que me siento muy feliz y agradecida con la vida que tengo aquí, que finalmente se cumple de manera exitosa el modelo de comunicación emisor-mensaje-receptor.
O sea, ya entiendo, me entienden y todos felices. Muchas gracias por su atención.